Ciencias del Desarrollo de ILADES y terapeuta familiar del Instituto Chileno de Terapia Familiar, y es psicóloga de la Universidad Católica. Elizabeth se ha desempeñado como profesional y docente en diversas instituciones y ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su labor en el tratamiento de víctimas de represión política durante la dictadura militar chilena. Uno de los importantes premios que ha recibido es el International Humanitarian Award de la American Psychological Association en 2002. Parte de su amplia investigación y sus numerosas publicaciones se han centrado en los efectos psicológicos de la amenaza y la violencia política, en la relación de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas de violación de los derechos humanos, en la comprensión histórica de la violencia política y de las políticas de reparación en Chile. Entre sus publicaciones merece destacarse el libro publicado en ROM con Brian Lofman en 1999, Las suaves cenizas del olvido. Elizabeth fue parte de la mesa de diálogo de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura. Agradecemos nuevamente la suerte de tenerte acá, Elizabeth, y te dejo con el público. Muchas gracias. Yo quisiera reflexionar esta tarde algo que a mí me parece que reivindica nuestra mirada como psicólogos frente a este tipo de problemas. La mayoría de ustedes deben haber escuchado que se habla con frecuencia, y ahora hay un observatorio de derechos humanos en la Universidad Diego Portales, que se llama Observatorio de Justicia Transicional. Y entonces ha habido mucha discusión, y en el fondo el modelo de justicia transicional, que claramente se ve tipificado en la acción sobre verdad, reconciliación y justicia en Sudáfrica, es algo que se ha replicado de distintas maneras en Perú, en varios países como Marruecos, por ejemplo, o como el mismo Salvador, Guatemala. Hay más de 30 países que han tenido una comisión de la verdad, unas propuestas de reparación y un reconocimiento relativo del tipo de víctimas que el país tiene. Pero a mí me parece que desde la perspectiva de una política pública estaría bien hablar de justicia transicional, solo que eso es una traducción que para el castellano sale un poco mal, porque transicional suena como a transaccional y de ahí a negociado y de ahí a no sé qué. Entonces las transiciones han tenido siempre una especie de sospecha de que para poder salir, digamos, de la crisis política, lo que habría que hacer es transar a las víctimas. De hecho, ese es el modelo histórico de Chile. Nosotros tenemos, que escribimos en Las suaves cenizas del olvido, y Las ardientes cenizas del olvido, un repaso desde 1810 de todas las amnistías en Chile y qué pasó con las amnistías, cuál fue el conflicto, qué es lo que se perdonó, qué es lo que se borró. En general, lo que hay es una visión que tenía Francisco Encina, que para vivir en paz este país tenía que borrar hasta el recuerdo de las pasadas convulsiones. Ahora, todos nuestros políticos en el siglo XIX tenían la misma idea. Y entonces ustedes ven en las discusiones de las amnistías cómo todos apelan al olvido. Pero no se confundan, no están hablando del olvido psicológico. La gente tenía muy claro que las personas que han recibido afrenta, sufrimiento, pérdida, no olvidan. Hablaban del olvido jurídico, hablaban del derecho a poner el problema como parte de la política del Estado y como obligación del Estado responder a ella. Por lo tanto, después de la Guerra Civil de 1891, hay un tremendo intento por hacer verdad sobre lo que ocurrió, y es una acusación constitucional contra los ministros de Balmaceda. Y curiosamente yo diría que es una precursora de las comisiones de la verdad del siglo XX, porque cada declarante tenía que jurar si sabía
que era verdad aquello que se le estaba pidiendo que reconociera o que declarara acerca de ella. Si es verdad que era la fórmula mágica. Y entonces el país hizo un tremendo esfuerzo para hacer verdad de una guerra civil muy complicada, que muchos historiadores ven con muy mal que uno resucite la comisión, porque Balmaceda es una figura histórica de mucha valoración. Pero a mí me parece crucial que uno pueda entender los lados grises, los lados negros y los lados blancos y los lados buenos y malos, porque esa es la vida. Lo otro es contarnos otra vez cuentos de héroes y fantasmas que nos permiten construir la paz en un país. Y en ese momento se dicta la primera amnistía para la Navidad, la segunda 2 años después, la tercera, la cuarta. Y lo único que quedaba pendiente era que no se le perdonaba al gobierno de Balmaceda haber matado 84 jóvenes en Locañas el día antes que terminara la guerra. Y entonces la matanza de Locañas no fue amnistiada hasta como 17 años después. Y una vez que todo se amnistió, al mismo tiempo se le dieron las pensiones porque eran combatientes. Entonces la gente era del ejército o era de la armada y recibieron las pensiones que los ejércitos tenían pensados para los casos de una guerra, mutilaciones, muertes, etc. Y ese modelo, de alguna forma, sus huellas de eso quedan después de la dictadura de Ibáñez en el año 27, donde nuevamente se intenta hacer una comisión que reconstituya lo que había ocurrido. Y la comisión dura 4 meses porque los comisionados se dan cuenta que no va a pasar nada, que tienen 10.000 páginas reunidas de acusaciones diversas, de negociados, de lo que hoy día llamaríamos violaciones de derechos humanos, y que no va a pasar nada. No, con la comisión de 1891 tampoco pasó nada. La comisión se publicó, son un informe de más de 500 páginas, y yo les aseguro que casi nadie lo conoce. Y yo no lo he visto nunca citado en un libro de historia. Y sin embargo es un libro extraordinariamente interesante para entender la política de la época, la mentalidad de los políticos, las diferencias entre derecha e izquierda, y en el fondo el país que era el país de nuestro tatarabuelo, más o menos bisabuelo, según, o tatarabuelo, de los más jóvenes. Y entonces, pero hasta hace 50 años, la gente todavía tenía memoria de qué lado estaba su familia con respecto a este conflicto. Como va a tener memoria en 50 años más de qué lado estaba su familia para el 11 de septiembre. Y es curioso cómo, si uno lee las memorias que escribieron a propósito de la guerra civil, que son muy potentes porque hay mucha violencia, o sea, es una guerra, hay muertes, hay tortura, hay desaparecidos, y hay un registro bastante limitado porque es un registro muy polarizado de un lado o del otro. Sin embargo, hay un saqueo de Santiago 10 días después del fin de la guerra, cuando ya se supone que se acabó la guerra, que ya no hay pasiones. No. Y a mí me parece que esa es una de las cosas interesantes, que es mirar esto desde la perspectiva de los psicólogos. Siempre los historiadores explican las cosas por las pasiones de la gente, pero resulta que en este país las pasiones son absolutamente planificables, porque ocurre que esta gente lo que hizo fue asaltar las casas de los prominentes balmacedistas, y no asaltaron por error ninguna otra. Y el 29 de mayo de este año hubo una manifestación estudiantil y hubo un saqueo en el centro de Santiago, donde destruyeron el Banco de Chile, que estaba en la esquina de Brasil con la Alameda, y destruyeron, entre otras cosas, pero los que yo tengo claro que los vi con mis ojos, Entel, que tenía una venta de teléfono. Primero se los robaron y después incendiaron el lugar. Entonces, ¿son las pasiones? Es una gran pregunta sobre nuestra violencia. Muy probablemente, si uno sigue los patrones de la violencia en Chile, uno podría identificar al menos unos 4. El tema de las manifestaciones públicas que terminan en saqueo empiezan en 1825 y el último fue el 29 de mayo de este año. Y son todos descritos de la misma manera.
en 1890, en 1949. Entonces hay ahí preguntas que nos tenemos que hacer sobre las motivaciones y sobre las dirigencias políticas, que tenemos un gran signo de interrogación porque no sabemos. Pero me olvidé de contarles eso porque es una cosa que estoy investigando y que me tiene sumamente sorprendida, cómo estos patrones de resistencias o estos patrones de violencia tienen una persistencia en el tiempo en que uno puede identificar en distintos momentos críticos del país que son exactamente iguales. O sea, los saqueos del 1890 o de 1903 están descritos exactamente igual que el del 29 de mayo. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que preguntar. Cuando se discuten las amnistías, se habla de la memoria, del olvido, de la paz social, de la reconciliación política. Ustedes van a encontrar esos discursos en 1861, en 1891 y los años siguientes, después de las dictaduras y ahora. Y la gente no es muy creativa. El repertorio de ideas acerca de esto es más o menos semejante. Entonces yo me pregunto si esto tiene que ver con nuestra cultura nacional tan aislada, que deja de ser aislada a partir del año 90, donde viene el impulso del Internet, pero también la apertura de fronteras y la imposibilidad de la censura. Realmente uno de los pilares de la represión histórica de este país fue siempre la censura de prensa y la imposibilidad de hablar de las cosas que no quería la autoridad, porque lo que hacían era mandar a la policía de investigaciones a empastelar los diarios. Entonces eso ha pasado históricamente del siglo XIX hasta el siglo XX, y muy poco tiempo antes, yo diría que los últimos empastelados fueron de los años 50. Entonces uno se pregunta en esta situación, ¿qué es lo distinto para nosotros frente a este conflicto? Cuando por otra parte, si lo miramos, este conflicto se parece al conflicto de muchos países de América Latina, porque ocurre que la dictadura se da en el contexto de la Guerra Fría, se da en el mismo tiempo en que en 1954 hubo un golpe de Estado en Guatemala, que sería el primero, después hubo un golpe de Estado en Brasil en el año 64, pero también hubo golpes de Estado antes en República Dominicana, hubo varios golpes de Estado en El Salvador, y entonces uno se encuentra que nosotros teníamos un país bastante estable, institucionalmente bastante incólume frente a todos estos movimientos. Si uno sigue la historia de Argentina, tiene historia de caudillos, de dictadura, de gobiernos que han sido derrocados, etcétera, y de mucha represión. Sin embargo, en Chile lo que nosotros tenemos como una constante desde el inicio de la República hasta el día de hoy es la tortura. Y les digo que hasta el día de hoy porque hay una denuncia del Instituto de Derechos Humanos constante desde 2011 sobre la tortura regular, no digamos de personas por motivos políticos, sino que de cualquiera, de un estudiante como de un narcotraficante, de un delincuente que encontraron medio borracho, hasta un supuesto dirigente mapuche que podría estar haciendo un atentado, o alguien poniendo una bomba. No ha parado la tortura. La diferencia es que durante la dictadura fue una política de Estado y en las otras fue una política tolerada por el Estado. Y hoy día es una política que el Estado declara que no acepta. Pero yo tengo la impresión, leyendo muchos archivos, que el problema que tenemos es que a nivel básico los carabineros, las policías en general, no han recibido una formación en derechos humanos. No, tampoco la tiene la mayoría de los chilenos, entonces sería un poco insólito que la tuvieran ellos. Pero sí hay mucha formación para los oficiales de las Fuerzas Armadas. Entonces tenemos una brecha en que la mayoría de la sociedad tiene pautas que no tienen correspondencia con el respeto de los derechos humanos de los otros. Por eso yo quisiera recordar también cómo este es un tema que en la historia de la humanidad ha tomado muchos años de que pase a ser un tema de la cultura. Quizás
La tortura empezó, yo no tengo idea, pero mucho antes de los romanos y probablemente empezó con la humanidad. Pero la esclavitud también empezó con la humanidad. Y nosotros solamente erradicamos la esclavitud en 1823. Y esto que parece hoy día tan aberrante, que pueda haber personas que se puedan vender, sigue habiendo distintas formas de trata de personas que nos preocupan, pero que no tenemos la aguda conciencia que eso es análogo a la esclavitud de otros tiempos que se erradicaron tan al comienzo de la República, pero que por ejemplo en el Brasil se erradicaron después de 1860 porque tenía gran incidencia económica, o en los Estados Unidos fue un elemento decisivo en la guerra de secesión. Entonces, las cosas que nos pasan a nosotros no son cosas únicas, sino que nos pasan en el contexto de una humanidad donde tiene distintas formas de organización y donde ha habido tolerancia de ciertas prácticas y donde la tortura ha sido una de ellas. Y hay larga historia de eso. Pero quizás tampoco recordemos que por casualidad nosotros no terminamos siendo esclavos todos. Cuando Bartolomé de las Casas tuvo esa tremenda discusión en Valladolid, que los indígenas eran personas a quienes les gustaba la música y que les gustaba la poesía y que tenían condiciones humanas que los hacían humanos y que por lo tanto no podían ser vendidos como esclavos. Y eso le cambió el destino a América Latina. Pero eso que dijo Bartolomé de las Casas es exactamente lo que se fuma cuando tenemos conflictos políticos. La situación se polariza y un sector de la sociedad pasa a ser calificado de enemigos. En esta sociedad hemos tenido la calificación de enemigo en el Decreto Ley 50 de 1932 a todos aquellos que pensaran distinto del que estaba gobernando. Esa concepción que está asociada a la seguridad interior del Estado sigue en el país por la Ley de Seguridad Interior del Estado de mediados de los años 30, el año 37, y después sigue con la ley de 1948 de la Ley de Defensa de la Democracia, que pone a los comunistas fuera de la ley. Si ustedes estudian todo lo que pasa durante la Ley de Defensa de la Democracia, hay un anticipo brutal de lo que va a ser la dictadura. Entonces, cuando la gente dice que la dictadura es algo así como una cosa que nunca había ocurrido y que esto, digamos, como que se instauró la maldad y se inventó no sé qué, yo creo que hay un tremendo desconocimiento de la carga de violencia represiva que tenía el aparato del Estado y la carga de violencia asumida, especialmente desde los pobres y en la gente que trabajaba en el campo. O sea, si uno piensa en las condiciones del inquilinaje, no son muy distintas de la esclavitud, solo que las personas podían de repente abandonar el lugar e irse a vivir a otra parte, pero trabajando como un trabajador temporero, diríamos hoy día, y eso lo ponía en una gran desprotección. Pero yo no sé si ustedes, alguno tiene conocimiento, que en este país, en el año 90, se vendió un fondo, que era Quinquén, con 20 familias pehuenches adentro. Y los que lo compraron dijeron, no queremos la familia, nosotros compramos el fondo, no compramos la familia. Pero en este país siempre los fondos se vendieron con la familia adentro. Y ahí el presidente Elwin hizo comprar el fondo, le repartieron el fondo a la familia. Pero yo creo que ahí tomamos alguna conciencia de este mundo donde todo esto parecía natural. O sea, si a los gringos que compran no les repudia el comprar con la familia, un chileno lo compra con la familia y la familia la contrata. Entonces, todo esto que vimos en la dictadura y que constituye nuestra reflexión más importante, tiene raíces muy profundas en nuestras prácticas políticas, en nuestras prácticas culturales, en las formas de discriminación, y que ahí se concentran y se agudizan en el marco de la Guerra Fría, donde se justifica. Y en ese sentido, yo encuentro extraordinariamente interesante el estudio que nos mostró Jorge de esta comparación, porque yo creo que lo que muestra eso
es la persistencia de ciertas cosas que vienen de mucho, mucho más atrás y que nosotros no sabemos porque no tenemos herramientas mucho como estudiar. O sea, realmente me parece a mí que el mejor acervo cultural de nuestras concepciones ideológicas está en las discusiones del Congreso. Y hoy día están en línea y entonces uno puede leer una discusión de 1823 como una de 1850. Y la cuestión más interesante, por ejemplo, que tiene que ver con los derechos de las personas, es la discusión recurrente durante más de 150, casi 150 años, sobre la aplicación de los azotes. Los azotes fueron una herramienta de tortura en los interrogatorios y fueron una forma de castigo corporal que estaba vigente en Chile y que cada vez que subían los liberales al poder derogaban los azotes, cada vez que subían los contrarios reponían los azotes. Y las discusiones son extraordinariamente interesantes porque reflejan los valores de la cultura política de cada época y no difieren demasiado de los de hoy. Entonces, a mí no me asombra que en 10 años la gente no cambie demasiado, porque no han cambiado en 100. Entonces, hasta cierto punto la expectativa sería que este país se oreara un poco con la internacionalización de muchas cosas, pero nosotros durante mucho tiempo hemos estado muy encerrados. Y yo creo que a pesar de la posibilidad de la internacionalización, el grueso del país toma las cosas más superficiales de aquello, pero no apunta a una reflexión más crítica sobre lo que nos ocurre. Entonces, cuando pensamos la transición en este país, la pensamos de alguna manera tratando de construir una forma de convivir con el pasado. Sin embargo, teníamos instaladas ya las amnistías como acervo cultural, aunque no fuera consciente. Yo creo que nadie tenía tanta conciencia del peso de las amnistías hasta que uno no las ve todas reunidas. Sin embargo, resultaba natural para la dictadura que la forma de cerrar la posibilidad de cobrar cuentas era declarar la amnistía. Entonces tenemos amnistía desde el año 78, que se aplica en los tribunales hasta el 2004 y que sigue vigente. La amnistía podría aplicarse, es legal. Sin embargo, lo que ha hecho retroceder la amnistía son precisamente los acontecimientos ocurridos después del año 90 y la internacionalización. Hoy día Chile es un país que ha firmado tratados con distintos países, como distintos países, y esos tratados reflejan un avance de la humanidad. Hoy día nosotros somos signatarios de la Convención contra la Tortura, del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sobre los derechos de la mujer, de los niños, la no discriminación, etc. Todo eso de lo cual somos parte no está internalizado en la cultura política, no, pero está como referente. Entonces hoy día no es posible, porque la desaparición forzada es un delito contra la humanidad, como lo es la tortura. Entonces no se puede aplicar la amnistía, pero la amnistía podría aplicarse a otras cosas. Solo que la amnistía es un buen ejemplo de las resistencias de los grupos de opinión y de los grupos ideológicos en el país. Las 20 veces que se ha tratado de derogar, de cambiar, de mantener o de ampliar, porque solo llega hasta el año 78, las cosas han quedado pareadas y ha sido imposible ni derogarla ni modificarla. Y entonces tenemos la amnistía tal cual como del año 78. Pero la amnistía vuelve a colocar entre nosotros la idea que la paz social depende de borrar el pasado. O sea, ¿cuál sería el tratamiento del pasado? En la historia de Chile, decretar todas las amnistías necesarias para que a nadie se le ocurra cobrarle públicamente el pasado a nadie. Es decir, tal como hacía Encina, borrar hasta el recuerdo de las pasadas convulsiones. Y sí, Encina tenía la idea de que fuera psicológico, no solo jurídico. O sea, que la gente no se acuerde, no se cobre, no se vuelva sobre ello. ¿Y qué fue lo que se produjo durante la dictadura? Probablemente el registro más completo de todo lo ocurrido por la vía judicial, por la vía de documentar
las organizaciones, las personas, las memorias, los testimonios, distintas cosas. No demasiado distinto de lo que fue en el pasado, solo que hay que pensar que en el 1891 habrían sabido leer y escribir 30.000 personas. Entonces los que podían escribir sobre eso no eran muchos. Pero hoy día tenemos un gran registro. ¿Se puede hacer desaparecer ese registro? Difícil. La transición empieza con una comisión de la verdad que trata de reconstituir lo ocurrido con los desaparecidos, ejecutados políticos, víctimas de violencia política. Se avanza, pero en un contexto en que Pinochet es comandante jefe. Les recuerdan el ejercicio de alistamiento y enlace, o después cuando salieron a hacer manifestaciones los militares vestidos de combate frente al Ministerio de Defensa, muestran cómo apelaron para tratar de frenar el que la sociedad pudiera poner los temas sobre la mesa. Lo que hablábamos antes, cuánto del periodismo a los 40 años implicó poner todas las cosas sobre la mesa, esa era la peor pesadilla para mucha gente, porque para eso era la amnistía. La amnistía era para que esto se cerrara, se le pusiera una lápida, no se volviera a hablar, no se investigara y fin. Pero nosotros tenemos en este momento más de 1.700 procesos judiciales abiertos y vamos a tener cada vez condenas como las que pasaron hace una semana, ¿no? Del caso del químico de Río, y varias otras vamos a seguir teniendo. Entonces las posibilidades de borrar hasta el recuerdo son materialmente imposibles. También el tratamiento del pasado ha implicado el reconocimiento de las víctimas. Y ese reconocimiento tiene una particularidad, que es reconocerlas sujeto de reparaciones, pero considerar que las reparaciones requieren atención de salud mental. Este es el único país que tiene un programa de reparaciones que incluye la atención de salud mental de las víctimas hasta la tercera generación en el momento en que las personas lo soliciten. El programa existe desde hace 24 años, existe en 30 hospitales del país y tiene una estructura de derivación que implica que el Estado se ha hecho cargo, que las experiencias padecidas por las personas tienen consecuencias, tienen secuelas físicas, también psicológicas, y que esas secuelas es obligación del Estado hacerse cargo. Esto está en el papel. En la práctica quizás no es tan bueno en todas partes del país, pero en muchas es el resultado del esfuerzo de muchos profesionales, médicos, psicólogos, terapeutas ocupacionales, enfermeras, que han trabajado con las víctimas. Y que, a pesar de las brechas de edad, las personas han sido capaces de proveer algún tipo de tratamiento que ha sido bueno para esas personas. Nadie se queja, todos quieren que sea mejor, por cierto. Pero yo diría que eso también es una mirada que hace pensar que estamos tratando con personas que han tenido un padecimiento y que desde la psicología nosotros lo que hemos caracterizado es que en muchos de esos casos se trata de experiencias traumáticas. Si ustedes leen lo que está escrito en la Comisión Balich, en el capítulo sobre las consecuencias psicosociales, el intento fue tratar de caracterizar lo que eran esos daños, pero al mismo tiempo no prescribir los daños. Porque ese es uno de los riesgos que tenemos cuando hablamos desde el saber, desde la psicología, que es en el fondo inducir a la gente a que se sienta mal de algo, en que se siente mal, y que la capacidad que tenemos de poder contener eso es bastante relativa. Entonces hay siempre problemas éticos en caracterizar los daños. Yo diría que quizás el daño más claro es la vulnerabilidad a los acontecimientos que están ligados con los hechos traumáticos. Es igual como cuando las personas han sido víctimas y han perdido familiares en un tsunami o en un terremoto, en fin. Pero aquí tenemos el problema de que las víctimas dependen de lo que ocurre en la sociedad. Entonces, si las víctimas tenían una sensación brutal
de que durante todo el tiempo de la dictadura se habló de presuntos desaparecidos, de personas que no tenían existencia legal, que esto no había ocurrido, que se habían ido clandestinos a la Argentina o a otra parte, la Comisión Rettig lo que hace es decir, te creemos, esta persona está desaparecida, sus derechos fueron violados por agentes del Estado. Dice poquito cada párrafo que está referido a personas en la comisión, pero lo que hace es confirmar a la persona que su experiencia fue verídica. Eso es crucial, es el punto de partida de alguna mejoría en las personas. En muchos sentidos estaban como por debajo del juicio de realidad. La sociedad entera decía que eso no había ocurrido. Hoy día la sociedad entera lo discute. Por eso es tan importante lo que veíamos antes. El hecho de que la gente no... Puede que alguno justifique lo que ocurrió, pero nadie dice que no ocurrió. Y lo que le pasaba a las víctimas era que no podían hablar de lo que les había ocurrido por la estigmatización y el rechazo. Pero en segundo lugar, y eso era negado. Y era como un invento y un insulto contra la autoridad. Entonces, cada uno de los acontecimientos que ha reconocido a las víctimas es algo que las remueve. Por eso muchos clínicos que trabajan con víctimas hablan de la retraumatización que causan las iniciativas de las políticas. En algunos casos eso es así. Pero al mismo tiempo, eso nos obliga a pensar que la mejoría de las víctimas, la mayor que podamos lograr, va a depender de lo máximo que podamos hacer en materia de políticas públicas en esta materia. De lo más que una sociedad pueda hablar y elaborar sobre esto. De lo más que una sociedad pueda reconocer en los distintos reportajes que ese acontecimiento y que aquel otro fue cierto. Lo de Laja es realmente uno de los casos más horribles. Y yo me acuerdo haber recibido una señora que llegó a Santiago por primera vez en el año 81 a contar de esto, enviada desde la Vicería de Concepción, para iniciar un proceso, una investigación, algo, pero para ver qué se podía hacer con los sobrevivientes, la familia, ¿no? Entonces, todo el trabajo con las víctimas siempre ha tenido como consecuencia un quehacer público que a su vez es terapéutico para la familia. Y en ese sentido, nada puede estar más estrechamente relacionado que las políticas públicas sobre las reparaciones y lo que pasa con las víctimas. Por cierto, que algunas víctimas quedaron tan dañadas que la cronicidad de sus daños hace que esto no los alivie. Tampoco uno puede generalizar que las cosas buenas que pueden hacerse en el país pueden generalizarse como buenas para todos. Pero también algunas cosas hechas con intención de buena han sido catastróficas. Cuando se cometió la equivocación en la entrega de los cuerpos de los detenidos desaparecidos y un juez totalmente conmovido por esta confusión, porque no hallaba qué hacer el juez, decide publicar que aquí había un error. El efecto que tuvo sobre la familia fue devastador. Algunos de ustedes conocen, por ejemplo, la película Fernando ha vuelto. Era una película sobre un detenido desaparecido encontrado que la hizo Silvio Cayosi. Resulta que no era Fernando y que todo lo que se dijo ahí corresponde, no se sabe a quién. Entonces, de alguna manera, hay una parte de las políticas que por más intencionadas que hayan sido para bien de las personas, fueron desastrosas. Lo único que yo quisiera que ustedes tengan claro es que hay una estrecha relación entre el quehacer clínico y la acción política pública sobre esta materia. Y esto pasa aquí, y pasa en Colombia, y pasa en El Salvador. Y conversábamos antes con un colega salvadoreño que habría que hacerse la pregunta si el grado de violencia que hay en El Salvador no tiene que ver hoy día con el hecho que no hubo ninguna política con respecto a la guerra. No hubo ningún reconocimiento de las víctimas, ninguna política de reparación, ninguna verdad, porque se apagó todo después de un informe sobre la Comisión de la Verdad y a los 15 días una ley de amnistía general, y aquí se acabó la historia.
Entonces, el que nosotros tengamos primero una tradición histórica de que los grandes conflictos hay que enfrentar y hay que hacer algo y al menos saber lo que pasó. Que actualmente nosotros hayamos pensado que esta política tiene que reconocer a las víctimas, reparar a las víctimas, pero no solo cerrar el caso para que no haya conflicto, sino que precisamente para que haya paz y para que exista la posibilidad de una convivencia democrática, hay que hacer justicia y hay que reconocer quiénes son los victimarios. Ahora, los jueces han sido benévolos en general, han condenado a 5 años, a 3 años, a penas remitidas, se trata de victimarios que son ancianos, etc. Pero lo que el país ha ido haciendo ha sido construir un tratamiento del pasado que es bien distinto de las políticas de la justicia transicional, porque para nosotros no nos quedamos con la Comisión de la Verdad, pensamos que era necesario reconocer a las víctimas de tortura, así fueran decenas de miles, pero también pensamos que había que tener una política para los exiliados que retornaban al país, para los que fueron exonerados, para la gente que estando en el campo fueron exonerados por el decreto ley 208 por ser dirigentes sociales y políticos. 5.000 campesinos fueron expulsados de la reforma agraria. O sea, hemos tenido una política que trató de identificar las víctimas en todos los aspectos y trató de resolver y dar una política de reparación, buscando que la paz se construyera sobre la base de no dejar espacio ni a las venganzas personales, sino que el Estado se hacía cargo de la política. Cuando el Estado no se hace cargo de la política, se da lugar a las venganzas personales. Este es un país que no tiene tradición de eso. Colombia sí, Guatemala sí. Entonces, es bien importante también reconocer el patrimonio de nuestros propios valores históricos, que se reflejan en esta transición. Las transiciones son idiosincráticas, son el resultado de las ideas de la gente que estaba en su momento y que vio las cosas de una determinada manera, priorizó ciertos valores, eligió ciertos caminos, pero nosotros hemos hecho una transición que ha durado mucho precisamente porque se ha ido rectificando, se ha ido arreglando y se ha ido ampliando. Y yo creo que no podemos hablar en términos estrictos con respecto a este problema, que tenemos una transición terminada hasta que no se resuelva el último detenido desaparecido que está pendiente y todos los casos que hoy día están en proceso judicial, lo cual, a mi modo de pensar, es por lo menos para 10 años más. Entonces, es bien dramático porque el proceso de reconstituir el país, la convivencia, las relaciones, no pasa solo por las acciones políticas, pasa también en el tiempo por la capacidad de reflexión de los distintos grupos. A mí me pareció de extraordinario interés ver cómo hay mayor criticidad en las generaciones siguientes. Y algunas personas han hipotetizado, yo no porque no he hecho ningún estudio sobre eso, pero que dicen que los padres que fueron torturados vivieron con los niños pequeños en situaciones de tanta represión, de tanto miedo, de haber estado tan aplastados, que muchas veces los hijos no fueron los que sacaron la voz sobre esto, sino los nietos. Y que hoy día uno ve a muchos nietos haciendo tesis, investigando cosas, tratando de entender por qué su abuela cayó presa en Pisagua y por qué pasó tal otra cosa a su abuelo. Y eso a mí me parece que habla de un país que le pone más reflexión. En otros países, como no existen estas posibilidades, la gente pasa al acto con mucha facilidad. Nosotros aquí tenemos muchas formas en las que discrepamos ideológicamente, probablemente, pero que tenemos muchas formas de pensar sobre esto. Yo creo que este es un tema bastante inconcluso todavía. La primera lección que uno saca es que arreglar esto toma mucho más tiempo que haberlo destruido, si uno cree que la destrucción es solo la dictadura. Pero si uno mira hacia atrás, la destrucción empezó mucho antes, y muy probablemente empezó antes de los 60. Hay un modo en el relacionamiento político, hay un modo en las propuestas políticas que empieza a erosionar la convivencia,
y la convivencia llega al 70% muy destruida. Y eso no lo hemos mirado, porque lo que hemos mirado es la destrucción traumática de la convivencia que hace la dictadura, cómo introduce las desconfianzas, la muerte, la tortura, la traición, el miedo. Eso no estaba antes, pero había otras cosas. Y entonces yo no soy partidaria de demonizar el tiempo de la dictadura, sino que al revés, tratar de entender qué hicimos para que se produjera. Es muy fácil atribuir a la conspiración norteamericana, que es potente, evidentemente, pero todos sabemos que ninguna conspiración prende si no hay condiciones para que prenda. Y esto fue lo que pasó. Yo creo que nosotros tenemos algo muy valioso en esta materia que tenemos que investigar, porque creo que estamos construyendo las posibilidades de la paz social sobre la base de hacer verdad, de hacer justicia, en un número de casos acotados. 1.700 casos judiciales no es gran cosa. Sin embargo, esos casos condensan los conflictos que venimos arrastrando. Y entonces, cuando se condena a los que matan al químico de Río, no se escuchó que 2 o 3 caballeros ancianos reclamar por la injusticia, pero el resto de la gente con todo estaba bien. Entonces estamos llegando a una situación en que no tiene nada de anormal hablar de esto. Uno no tiene que, digamos, tratar de cubrir la verdad de estas cosas porque va a ofender o va a estallar no sé qué conflicto. La televisión puede tolerar colocar estas cosas, pero hay temas que todavía son críticos, yo diría. El tema más crítico es el tema de los civiles que participaron en la dictadura. Y el destino de la película El diario de Agustín es súper claro en ese sentido. Entonces yo creo que hacer investigación sobre las víctimas, podemos hacer todas las que queramos, hacer una investigación sobre las consecuencias de la dictadura siempre que no toquemos las relaciones de poder y las relaciones económicas que estaban detrás, sí se puede. Yo creo que hay investigaciones potenciales muy importantes, pero todavía no están disponibles, como por ejemplo la que hizo la ministra Armanda Baldovino sobre el uso de los fondos reservados de la moneda y de la comandancia en jefe, y que son los que explican la fortuna de Pinochet, por ejemplo. Pero también eso es idiosincrático. En otros países los dictadores regaron la plata entre sus colaboradores, entonces no hubo nadie que hablara. En nuestro caso, el señor se apropió y se quedó, y entonces hubo muchos que se quedaron mirando, y por eso esta cosa se filtró. Entonces, hay muchas particularidades en los procesos que están asociados a la dictadura, pero especialmente yo diría en las tareas pendientes de la transición. Y en materia de las víctimas yo creo que hemos hecho mucho, pero en materia de esclarecimiento todavía poco. Y especialmente el gran desafío son los desaparecidos. Me parece a mí que ese es el tema más serio de nuestra sociedad. Eso. Quería agradecerle por la presentación y preguntarle, así como dio ejemplos de, no sé, por ejemplo, países como El Salvador, que han hecho una gran amnistía y ha sido como un contraejemplo en cierto sentido. Así que, no sé, podrías mencionar si conoces algunos otros países de América Latina que lo hayan hecho distinto y que pudieran servir como ejemplo en algunas como acciones y que nos sirvan como modelo para ir un poco para allá. Bueno, yo creo que nosotros tomamos mucho como modelo lo que estaba pasando en Argentina. Argentina terminó la dictadura por la derrota que sufrieron los militares en la guerra de las Malvinas. Se precipitó la caída de la dictadura y el gobierno que asumió inició con una comisión de la verdad dedicada especialmente al tema de los desaparecidos. Y ellos dejaron muchas cosas sueltas en relación a la verificación de los casos, y por eso la comisión RETI fue una comisión cuyos parámetros de exigencia para verificar los casos fueron casi judiciales, tratando de pensar
uno tiene que estar cuidándose, primero, de no aceptar situaciones que no son, pero en segundo lugar, tratando de garantizarle al país, cualquiera que sea lo que la gente piensa, que se está haciendo con seriedad y se está exigiendo criterio. Y así toda la Comisión Rettig tuvo 6 casos de equívoco. Argentina tiene una política muy interesante respecto a los desaparecidos, respecto a las reparaciones, respecto a la memoria, los distintos museos, los sitios de memoria y especialmente la derogación de las leyes de obediencia debida y de punto final que se hicieron en el 2003. Entonces, en muchos sentidos, ellos tuvieron condiciones políticas y respaldo político para tomar decisiones bastante radicales, como por ejemplo, los militares fueron todos enjuiciados por el sistema penal común, por un juez penal que los procesó por homicidios y por secuestros. Entonces, por eso se produjo mucho movimiento y mucha resistencia, y por eso se dictaron las leyes de punto final y la ley, digamos, de obediencia debida, que dejaba restringía en la práctica la responsabilidad. Pero yo sostengo que nosotros, todos estos procesos son idiosincráticos, o sea, responden a la cultura política de un país, a las estructuras institucionales, a las maneras de ser de la gente. Y entonces estas maneras de ser en este país hacen que ciertas cosas sean posibles y resulten muy bien, como por ejemplo el tema de la salud, y otras no. En el caso ni de Argentina ni de ningún otro país ha sido posible el implementar servicios de salud y de atención psicológica. En Argentina la tradición de la psicología clínica es gigantesca y sin embargo nunca fue posible hacer algo en esta materia. En Uruguay, por ejemplo, se les ocurrió plebiscitar la ley de amnistía y eso dio origen a una campaña de 2 años que terminó perdiendo, y durante 20 años no fue posible volver a revisar ningún caso, y la única actividad que pudieron hacer para recuperar espacio fue una comisión para identificar los desaparecidos, pero para Uruguay eso era algo muy poco significativo porque eran no más de 200 los desaparecidos. En cambio, el caso más dramático es el caso de la tortura y de los presos políticos. Y es un país en el cual esto no se ha podido elaborar ni ventilar. En cambio, en el Perú hay una comisión de la verdad que se hace con el mandato más amplio de toda América Latina. Ahí caben todos. Todo lo que nosotros tuvimos en distintas instancias, ellos lo pusieron todos en uno solo. Y la comisión funcionó entre el 2003 y el 2005 y es una comisión que hasta el día de hoy constituye un hito político relevante en el país, porque es la primera vez en la historia en que se logra reconocer que la mayoría de las víctimas eran indígenas. El 70% de las víctimas eran indígenas y como eran indígenas eran invisibles. Y de verdad yo creo que para el Perú esa fue una conmoción muy grande. Hoy día se está discutiendo cómo hacer una comisión de la verdad en Colombia. Colombia tiene 40.000 desaparecidos, 300.000 muertos y no sé cuántos más en otras categorías de personas, 3 millones y algo de desplazados. Entonces, la envergadura que han tenido las políticas son asombrosas. Ahora, una de las cosas interesantes es que Colombia se ha apoyado mucho en la experiencia chilena. La ley de víctimas es una ley que fue conversada y discutida con gente de este país que trabajaba en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, tratando de entender cómo lo hacemos en el detalle y cómo podríamos hacerlo cuando tenemos que tener servicios que absorban 2 millones, 3 millones de personas. Y yo creo que en ese sentido la experiencia de los países se ha nutrido unos de otros. Podríamos aquí pasar sobre las experiencias fracasadas y las no, pero eso lo pueden leer ustedes en el internet. En verdad hay mucho que aprender de nosotros. Por ejemplo,
En Marruecos, que es una sociedad musulmana un poco más abierta que las comunes, es la única comisión que hace una discriminación positiva en favor de las mujeres en materia de reparaciones. Pone más plata y más beneficio. La única del mundo. Y eso es asombroso, ¿no? Nosotros no alcanzamos a aprender de eso porque salió esto. Yo también agradezco la perspectiva histórica que me parece que hace muy comprensible el proceso, que es muy necesario entender cuál puede ser el impacto de todas las políticas de reparación, de verdad, reparación y justicia, ¿no? Y creo que hay dos puntos que me gustaría comentar. O sea, me gustó mucho el optimismo con que tú también ves el proceso que se está dando en la sociedad más en general y de las nuevas miradas de las generaciones jóvenes, que me parece que me da mucha esperanza, con todo siendo de las generaciones viejas. En algún minuto muchas veces tengo dudas, y a propósito de toda la visibilidad y de toda la información que tenemos y conocer cada vez más la verdad, sí me parece que obviamente tomamos conciencia de la responsabilidad común en este proceso. O sea, y desde ese punto de vista me gusta tu optimismo saber. Ahora, igual me ha tocado discutirlo con mis alumnos, me imagino que en los colegios esta será una discusión que incorpora también nuevos elementos, sin dejar de lado toda la tarea de hacer justicia contra las víctimas más directas y más tremendamente perjudicadas y vulneradas, que es una parte, pero también que vamos a conocer mucho más verdad en los próximos años, pero también de lo que nos toca a cada uno como grupo, como persona, de responsabilidad. Y en ese sentido me ha tocado en las últimas discusiones, a propósito de los 40 años, a propósito del aniversario, de que hay una posibilidad de tomar conciencia de, hubo de hecho un par de actos acá en la universidad y también fueron de mucha discusión de, bueno, ¿qué hacíamos nosotros? ¿Qué estábamos? Porque me parece que el foco en lo que podemos tener de responsabilidad común como sociedad para reconstruir me parece muy importante. Y desde ese punto de vista, la idea de desde dónde uno empieza a contar la historia me parece que es una manera, ¿no es cierto?, de entender, de ninguna manera de justificar, pero sí de hacernos conscientes, porque creo que el foco tiene que estar más que en los grupos, en demonizar, sino como en cómo prevenir. Tú dijiste una cosa que es bien importante, que es algo que tiene que ver con la mesa de diálogo que habló Jorge antes. La mesa de diálogo, que ha sido muy criticada por los resultados, por muchas cosas, tuvo una función, no sé si deliberada o no muy consciente, pero que fue a poner a los militares a reflexionar sobre algo que habitualmente no es bien raro, porque algunos protestaban en los diarios diciendo que cómo se abría la deliberación a los militares. Pero poner a los militares a reflexionar que esta sociedad los necesitaba para salir con respuestas respecto a los desaparecidos. Independientemente de las responsabilidades que ellos pudieran tener, los tribunales sabrán si los que estaban sentados ahí u otros tenían responsabilidad criminal en algún hecho. No era materia de la mesa. La materia de la mesa era que un grupo de chilenos pensaba que los militares incluidos tenían responsabilidad en dar respuestas a los familiares sobre el destino de sus familiares, su paradero, su destino final. Yo creo que eso se logró. Los militares tuvieron que abrir los recintos de los regimientos, los jueces fueron, ahí se descubrió que los restos habían sido dinamitados en muchas partes y se pudo avanzar en eso. Si nosotros hubiéramos tenido el prejuicio, ¿no?, de que con esta gente es como apestosa, ¿no?, y no se puede tratar, ningún país puede vivir así. Ahora, si yo como víctima tengo rabia, tengo que saber cómo causar esa rabia para que no me destruya a mí, pero además
para que no destruya toda posibilidad de convivencia. A mí me preocupa mucho el poder mirar cómo salimos. Los jueces tendrán que preocuparse de quiénes son criminales, pero no me toca a mí andar nombrando a los criminales. A mí me toca pensar sobre cómo incluso algunos de estos que ven con tan buenos ojos a los criminales pueden verlos de otra manera. Y eso fue lo que pasó en esa reunión. Quizás debimos haber tenido más reuniones, no lo sé, pero yo creo que la paz de este país es una responsabilidad de todos los chilenos, de las víctimas incluidas y de los victimarios incluidos, cumpliendo su condena en la cárcel. Porque eso es una sociedad donde impera el derecho y la ley, nadie está por encima de la ley. Buenas tardes. Se me venía a la mente en esto de la evasión constante del problema del conflicto, y a raíz de lo idiosincrático, realmente esta falta de educación en conflicto, por verla de una u otra forma como una especie de catástrofe en la cual se van a desatar demonios, se va a abrir una caja de Pandora. Y las soluciones, revisando un poco lo que usted contaba, han sido de una u otra forma racionales, confundiendo la compensación con la reparación. Y cosa de que probablemente ambas son parte de un proceso, y obviamente eso hace que de una u otra forma esta catarsis que se espera, que está ahí postergada todo el tiempo, que tiene que ver justamente con el conflicto, porque el conflicto no es solamente el choque de dos posiciones racionales, es también emoción. No está incorporado, y está el grito ahí constante y a cada cierto momento sale a flote. Y lo paradójico de esto es que de una u otra forma esta transacción o transición a la democracia lo que buscaba era justamente restablecer las instituciones, pero con la lógica racional de la compensación se salta justamente el funcionamiento normal de las instituciones, que tendría que ver con justamente la justicia, esta parte que tiene que tomar en cuenta el dolor, la reparación. Y es paradójico que las mismas víctimas y los mismos familiares de derechos humanos, de una u otra forma, lo que querían era justicia, era que funcionara la institución. Los mismos encargados de, en el fondo, traer estas instituciones de vuelta, se encargaban de boicotear en el paso más, digamos, más delicado de esta transición, el funcionamiento normal de las instituciones a través de esta compensación. El valor del dolor. ¿Cuánto cuesta el dolor? Y el grito va a estar ahí constantemente. Es parte de nuestra idiosincrasia, en esta ética de hacerlo los lesos, por no apelar a los huevos, digamos, pero en cierta medida están nosotros en hablar en chiquitito y complacer a nuestro interlocutor para que no vaya a explotar, porque no estamos educados primero en emociones, o escasamente educados en emociones, nos cuesta un poco nombrarlas y poder identificarlas, y obviamente en base a eso también poder plantearnos delante del otro y poder decir, bueno, hay un conflicto, aparte de hablar, cuéntame qué es lo que te pasa, qué es lo que sientes, para que así como sociedad podamos en el fondo sentir todo lo mismo. Lo último que usted dice es fundamental, o sea, el que sea todo nuestro. Esto fue un proceso objetivado de otros que sufrieron, de otros que tienen un dolor, de otros que reclaman sobre ese dolor, y no es un proceso nuestro. Lo hemos tirado para el lado y lo vamos a seguir tirando al lado, porque no nos gusta o porque no sabemos, porque tenemos esta visión catastrófica sobre el conflicto. Yo creo en verdad que el tema del conflicto es un tema clave, pero no sabemos manejar el conflicto, eso es cierto. Eso no es cierto. Ahora es difícil desarrollar una teoría sobre eso. ¿Quieres decir? Sí, tengo una pregunta. Quisiera saber un poquito su visión desde la experiencia clínica, esto que comenta sobre cómo se logró un programa de atención en salud
y cómo eso se ve conjugado con el poco avance o un menor avance, al menos sin duda, en la justicia. Entonces, cuando se le pone atención a la experiencia, como a la atención clínica con víctimas y con familiares de víctimas, ¿cómo parece en ese espacio terapéutico que hay una atención de parte del Estado con un programa en atención en salud, pero por otro lado no se avanza en la justicia? ¿Cómo se conjuga ese espacio? Así, en teoría, yo no te puedo decir, porque yo he trabajado con muchos de esos grupos en distintos momentos, y yo creo que precisamente ahora es cuando la justicia ha avanzado más que nunca. Y ha avanzado por varias cosas, porque, a ver, yo quisiera decir algo sobre la justicia. El modelo de la reconciliación política que nosotros adoptamos es el modelo del sacramento de la confesión, que excluye la justicia. ¿Ya? No lo voy a explicar, los que son católicos aquí saben de qué se trata. La justicia la hace Dios. Entonces, en nuestro modelo cultural, histórico, nunca hubo justicia. Cuando hubo justicia en casos de tremendos crímenes, la amnistía o el indulto apareció a los 6 meses, a los 8 meses, al año, a los 2. Cuando más se demoró fue el año 41, que se dio sobre todos los que participaron en la masacre del Seguro Obrero. Entonces, no tenemos una práctica histórica de que la justicia sea la ruta. Al contrario, es una ruta que reabre odiosidades y divide más la gente. Entonces, nuestra perspectiva de la justicia estaba enterrada en la práctica porque se describió como, bueno, vamos a tener un par de casos que muestren que se puede hacer justicia. Fueron el caso de Orlando Letelier y Ronnie Moffitt, que eran casos obligados por el compromiso de Chile con los Estados Unidos, y el caso de los degollados, porque ocurrió después de la amnistía. Y después de eso no se veían casos de por medio, porque lo que se produjo fue una amnistía expresa en cada caso que estaba abierto en 1989 por orden de la Corte Suprema. Entonces, la detención de Pinochet abre una situación que estaba muy en ciernes, porque la presentación de querellas contra Pinochet empezó en enero del 98 y Pinochet cayó preso en Londres en octubre. Entonces iban varios casos y en realidad la Corte Suprema fue lenta en nombrar a alguien, nombró al juez Juan Guzmán, y cuando Pinochet cayó preso se aceleraron las querellas. Las querellas concentran prácticamente a todas las víctimas, porque algunas querellas son por miles de personas, todos los detenidos desaparecidos, todas las víctimas del Partido Comunista, o por una familia, o por un grupo que cayó preso en alguna parte y desapareció. El destino de esas querellas era un destino incierto. El juez Guzmán, a diferencia de otros jueces, le daba a la prensa información. Entonces eso generaba una cierta conocimiento de qué es lo que estaba haciendo, pero iba, no encontraba nada, volvía. Cuando se produce la mesa de diálogo, que se produce en el contexto de Pinochet en Londres, una de las cosas que ocurren es que a la entrega del informe, donde dicen que alguna gente fue lanzada al mar y otra gente estaría enterrada, el presidente de la República pide la designación de jueces especiales. Eso en el 2001. De ahí para adelante cambió totalmente el panorama de la justicia. Los jueces trataron de decir que los jueces duraran 6 meses, pero todos sabemos que es imposible, con obstrucción de la justicia, que un proceso dure 6 meses. Entonces se fue estirando. Y al mismo tiempo fueron pasando condenas a Chile en la Corte Interamericana por denegación de justicia. En el 2006 es el caso Almonacid, en el 2013 es el caso de García Lucero. Entonces ocurre mucha presión hacia el Poder Judicial del contexto internacional, de la legislación internacional de derechos humanos, de la necesidad de que no pueden amnistiar y de que no pueden aplicar la prescripción porque eso va contra los delitos imprescriptibles que son de lesa humanidad. Entonces, el tema de la justicia hoy día ha tenido un crecimiento incremental desde el 98 en adelante. Ningún familiar podría afirmar que no hay justicia. Puede ser que no haya justicia para mí, pero hay para mi vecina, para mi vecino, para la señora de la agrupación. Casi todos los casos, por ejemplo, de los asesinados en Magallanes están esclarecidos entre el 2011 y el 2013. Recuperados los restos, reenterrados, etc.
Entonces hay un proceso que no tiene publicidad. Aquí la mayor parte de la gente que no lee el Observatorio de Derechos Humanos de la UDP no saben que van los procesos, porque los diarios solo sacan a Contreras si se va a morir, o solo sacan por el fiscal Torres, pero otras cosas no tienen importancia. Un señor Juan Pérez que fue desaparecido, no sé, en Quillota, bueno, a lo mejor el diario Quillota lo pone, pero el Mercurio no. Entonces, la percepción que nosotros tenemos sobre el avance de la justicia no tiene punto de comparación con lo que tienen las víctimas, que tienen claramente conciencia que todos los casos están abiertos hoy día, y el que no está abierto es porque la familia no quiere. Entonces, eso tiene una gran incidencia en la tranquilidad de mucha gente, porque para mucha gente, por la edad, la mayor parte de las víctimas hoy día tienen entre 60 y 80 años, tenían entre 20 y 40 para el otro. Entonces, esa gente no va a ir a contar, mire, lo que pasa es que yo no duermo porque pienso en las torturas. Eso ya pasó. Hoy día van porque están enfermos de diabetes, del corazón, de distintas cosas, y de repente se juntan entre los expresos o las expresas y empiezan a trabajar o contar o hacer testimonio o trabajar con perspectiva de memoria. Pero hoy día el tratamiento más clínico está mucho más dirigido a los hijos y los nietos, no a las víctimas. Es totalmente razonable. Una persona que ya ha vivido 40 años con un problema tiene que pasarle algo muy feroz para que piense que ahora tiene que ir al psicólogo. La gente fue, esto existe hace 24 años. Entonces, nunca ha habido más del 30% de las víctimas en atención. Pero si uno mirara todas las cifras, hoy día tenemos más de 800.000 personas en este programa. Entonces, realmente hay una parte de la libertad de la gente que es querer hablar de lo que les pasa cuando pueden. Y yo creo que eso es una garantía de este tipo de oferta. Es decir, usted puede ir cuando usted necesite, no es como en las comisiones, que las comisiones duran 9 meses y fuiste y declaraste o perdiste. Aquí no, aquí puedes ir, puedes volver a ir, puedes dejar de ir, siempre quedas con el derecho. Un tema a propósito de la justicia y un tema y del paso del tiempo, porque tenemos el problema de que la posibilidad de encontrar información que en virtud del caso que es dramático no tenerla, ya va quedando poco tiempo para encontrarla. Sí. Y esto pasó en la mesa de diálogo y también ha seguido reapareciendo el tema de ¿cuál es tu opinión sobre el tema de la compensación para poder obtener información? Mira, Es un dilema ético. es un dilema ético. Yo creo que si se ofreciera, estaríamos expuestos a un gran problema. ¿Cómo dilucidas si es verdad lo que te están ofreciendo? Porque aquí en este país hay mucha gente fabuladora y además con mucha capacidad para inventar cuentos de este tipo. Durante la dictadura, cuando aparecieron los cuerpos en Lonquén, después hubo una especie de multiplicación de gente que tenía datos de dónde habían otros detenidos desaparecidos. A mí me tocó participar en una de esas investigaciones y fue una cosa bien terrible, porque era un carabinero, una señora y otro individuo. Porque el carabinero tenía amores con la señora, que no era su señora, y el otro individuo, yo no sé qué papel jugaba exactamente, pero andaba de atrás. Entonces llegaron con un mapa donde Monseñor Hurtón, llevaron el mapa, ¿sí? Y Monseñor Hurtón estaba de lo más conmovido, le pidió ayuda a la Comisión Chilena de Derechos Humanos y la gente sentía que era una papa caliente porque era un carabinero. Entonces yo trabajaba en ese tiempo en el FASIC, entonces lo llevaron al FASIC y nosotros decidimos hacer dos cosas. Una, entrevistarlo largamente, por separado, distintas personas para ver más o menos de qué estamos hablando, qué tipo de personas eran. Y la otra, verificar el mapa. O sea, mandar a alguien que siguiera el mapa y viera a dónde conducía el mapa. A lo mejor conducía a algún lugar interesante. Bueno, el mapa conducía a la plaza pública de Peñaflor y marcaba el entierro en una pileta que tenía en la plaza. La pileta había sido construida en los años 50. Entonces era absolutamente improbable que debajo de la pileta pudiera haber enterrado a alguien.
Entonces, cuando comprobamos que el mapa era falso, se nos vino el problema de cómo le decimos a esta gente que el mapa es falso. El señor, este carabinero, estaba de vacaciones, podía ser un CEO, a lo mejor era para investigar qué hacían los organismos de derechos humanos, qué es. Entonces, no hallábamos qué hacer realmente. Ahora, yo pensé que la única solución en esos casos es sentar a la gente y decirle, mire, fuimos a ver el mapa y el mapa no era. Entonces, lo que hemos conversado hasta aquí llegó. Y dilucidamos 2 días si le decíamos, si no le decíamos, qué consecuencias podía tener para nosotros, que quién le decía, que cómo le decía. Al final, una asistente social, que era una señora vieja, bastante fregada, así que había sido asistente social de la Corvi y que tenía como así manejo de público, los sentó y les dijo, miren niños, aquí la conversación va a durar muy poquito. Resulta que este mapa, o nos dan otro que realmente sirva, o este no es, porque fíjese que lleva a la Plaza Peñaflor y a la pileta, y la pileta es del año 54, así que aquí debajo dificulto. Y el carabinero dijo, bueno, nos equivocamos de mapa. Entonces ella le dice, bueno, pero nosotros, si lo que queremos es realmente saber el destino de los desaparecidos, denos el mapa. Ah, no, dijo, es que esta cosa se va a poner muy complicada. No, mire, mejor nos vamos. Hasta luego, y se fueron. Y habían estado alojando en una casa de monjas, esperando. Yo después de eso supe de 3 o 4 casos que nos tocó ver, todos más o menos por el mismo orden. Entonces, yo soy muy desconfiada de que alguien realmente que tenga una información la entregue. ¿Por qué? Porque el motivo para que la entregue tiene que ser moral o psicológico. La plata no creo que sea lo suficiente para remover. ¿Moral en qué sentido? Han habido varios casos ya en que alguien se da cuenta que si no entrega esa información, va a tener un gran problema. Un caso de los de Paine, en que el hijo de un señor de los que estaba involucrado en la matanza de gente, llegó a la casa a las 3 de la mañana, tenía 23, 25 años, llegó borracho, y el papá, que había sido médico, estaba furioso, y le dice, tú te vas de la casa y te vas a ir. Y el cabro, que estaba medio curado, le dice, no me voy a ir, no me pienso ir, hasta que tú no entregues la información que tienes. Tú estás haciendo a la gente perder el tiempo y sufrir de más, así que vas a entregar la información. Y el caballero quedó perplejo, le dijo, ¿alguien más sabe esto? Mi mamá y todos mis hermanos. Entonces dijo, bueno, ya, los juntó, les explicó, trató de salir lo mejor parado posible y fue al juez, y gracias a esa declaración, en lugar de estar investigando 40 kilómetros perdidos que estaban investigando, fueron a investigar para el lado donde había, y ahí se encontraron los restos que encontraron cerca del lago Rapel. Entonces, ¿cómo los hijos supieron? Los hijos no sabían lo que el papá sabía, pero los hijos sabían que el papá estaba involucrado. Ese caballero se movió por eso. En Arica hay varios casos en que la gente fue a declarar también por motivos morales relacionados con su familia, que los hijos se iban a dar cuenta, que preferían que los hijos pensaran de él mejor. Y otros casos de gente que se pone religiosa, se da cuenta que esto le puede causar daño a otras personas y se arrepienten, y por motivos religiosos van a un sacerdote y le dicen, mire, yo sé de esto o lo otro. Pero yo creo que el que ha guardado información hasta ahora, dificulto que si le dicen que le van a pagar $1.000.000 pesos, va a decir algo. Y si tú dices que le va a pagar 20, el tipo te va a inventar un cuento. Y vamos a estar otra vez yendo a la Plaza Peñaflor. Entonces, yo creo que no creo que sirva. Yo creo que la única apelación es moral. No creo que la plata sirva. Bien, damos por cerrada nuestra primera jornada de los coloquios de psicología política. Nombrarles además a otra gente del equipo organizador. Habíamos agradecido a Nicolás Villarroel, a Carolina Rocha, Héctor Carbacho, Jorge Mansi. Ha sido, yo creo, un buen inicio de estos coloquios. Los invitamos, vienen 3 más, septiembre, octubre, noviembre.
Invitarlos además a visitar nuestra página web y a seguir contactándonos y discutiendo estos temas en conjunto, que van a avanzar más que si los pensamos solos. Muchas gracias.